Hola a todas, buenas noches a todas y a todos. Hoy estamos en nuestro 15º programa y el tema va a estar muy interesante sobre el tema de las últimas semanas, sobre las peleas de gallos, ya que el tema en torno realmente al maltrato animal. Sin embargo, en el Congreso local está el asunto de promoverlo como un patrimonio inmaterial. Y esto es algo que tendremos que seguir discutiendo, y lo más importante de este espacio es abrir la discusión para que otras personas puedan conocer qué es lo que está pasando. Sin embargo, además, tenemos que comenzar comentando algo que hoy precisamente se cumplen 5 años del caso de Ayotzinapa, y es algo que no podemos dejar pasar. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ni perdón ni olvido, y la verdad es una herida que todavía sigue doliendo a México, y que los esfuerzos todavía no son lo suficientes para realmente alcanzar algo que permita cumplir con una premisa fundamental, que es la reparación del daño, la justicia y sobre todo eliminar la impunidad. Es algo que no vamos a dejar pasar, y hoy justamente se cumplen 5 años y bueno, es otro tema que tendremos que tocar, el asunto de la justicia, y precisamente teniendo temas tan importantes y tan álgidos como es la impunidad, la injusticia, la violencia, la corrupción, y podremos sacar un glosario. En el Congreso local está el tema de promover las peleas de gallos como un patrimonio cultural, ya que según es algo que nos identifica y nos une como sociedad hidalguense, de acuerdo a un diputado y alguna propuesta. Y para ello vamos a tener una agradable charla abierta, totalmente libre. Y bueno, está con nosotros Jonathan Hope, que es de Biofutura, además es años activista, nos conocemos ya bastante tiempo, biólogo por la conservación de la biodiversidad, realmente está en el terreno, conoce las necesidades, las problemáticas y la visión, y este trabajo que han tenido a lo largo de ya más de 15 años realmente es importante, porque ha permitido abonar realmente a la discusión sobre el derecho ambiental y un medio ambiente sano, libre, y donde podamos convivir las personas. Y bueno, también nos acompaña Erika Ortigosa, igual amiga de una lucha impresionante que ha tenido, también feminista, ambientalista, pacifista, también condecorada con algunos premios y reconocimientos, hay que mencionarlo, actualmente becada por la Corona Española, por un tema de una maestría en Derecho Ambiental. Y lo más importante es que hay coincidencias, hay causas que nos unen, y más allá de las diferentes vertientes, visiones que se puedan tener, ahora literal hay causas que nos deben de estar manteniendo con una fuerza impresionante como sociedad civil, como ocurrió precisamente el jueves pasado, donde estaba la iniciativa en el orden del día y la tuvieron que bajar, que ojo, no se ha desechado, la iniciativa sigue, esta iniciativa que el diputado Rafael Garnica subió, que fue aprobada en la Comisión de Puntos Constitucionales, para que las peleas de gallos sea considerada patrimonio cultural del estado de Hidalgo. A mí no me identifica como hidalguense las peleas, la violencia, no sé ustedes. A mí no. Jonathan. No, pues tampoco. Definitivamente creo que es un tema muy complejo, como hoy lo tratamos con los y las diputadas. Y sobre todo haciendo alusión a que justamente nos faltan 43, que también estamos en una crisis ambiental gravísima, estamos en la 6ª extinción masiva, y por si fuera poco estamos bajo una emergencia climática, y todavía los científicos tener que estar viendo cosas de la edad de las cavernas, pues es realmente, a mí me dio mucha tristeza a platicar hoy. Incluso se lo comenté a mi rector, el diputado Veras Godoy, que no es posible que hayan votado a favor de una iniciativa que no tiene razón de ser, ¿no? Que totalmente anquilosada, ¿no? Hablar del maltrato animal, hay quien lo justifica además el maltrato animal como algo cultural, ¿no? Que es el tema importante. Bueno, en ese sentido quiero decirte que, bueno, el término de cultura es bastante amplio, ¿no?
y ciertamente incluso esas expresiones pueden ser parte de la cultura, mas sin embargo no quieren decir que sean éticas. Tenemos, por ejemplo, en África, que se hace le quitan el clítoris a las mujeres como tradición, como parte de su cultura. Sin embargo, no es una situación adecuada. El machismo es parte de la cultura de los mexicanos y no por eso es patrimonio cultural. Creo que en ese sentido debemos ser muy claros que las expresiones culturales deben ser ahora dinámicas, deben ser siempre en beneficio de los más débiles, siempre buscando la justicia y de alguna manera el querer declarar las peleas de gallos, el combate de aves, como lo manejan ellos, incluso es una cuestión de risa, ¿no? Porque en ese sentido podrías traer 2 pingüinos y es combate de aves, ¿no? Un colibrí contra un cóndor. Exacto, y es una tontería. ¿Qué opinas de la iniciativa? Pues es algo anacrónico, para mí totalmente anacrónico. Definitivamente la sociedad hidalguense, la sociedad mexicana, hay muchísimas personas que estamos trabajando por y para la paz. Esto no es un movimiento de animalistas, esto no es un movimiento de membretes, esto es un movimiento de ciudadanos y ciudadanas que estamos trabajando con la transversalidad que nos exige y nos requiere el siglo XXI. Y como Estado, con E mayúscula, México ha firmado el Pacto Mundial. México va rumbo a la 2030 con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el número 17, en el que se queda por trabajar por una cultura de paz, una sociedad incluyente en donde no se vulneren los derechos de los más desprotegidos, es cerrar la brecha de desigualdad. Esto no solamente podemos, como decía Jonathan, y como, bueno, o sea, la cultura, pues sí, es un rasgo, un gesto cultural que no nos identifica, pero sí nos estigmatiza. El maltrato animal, México es el número 1 y nos llena de vergüenza ser el número 1 en maltrato animal, por supuesto, pero eso no nos debe identificar. El Estado de Hidalgo, con E minúscula, el Estado de Hidalgo debe de estar promoviendo leyes garantes de derecho, con la progresividad de derechos humanos, impactando aún a los que no tienen rostro humano. Entonces, es algo muy triste, muy lamentable. Hoy no pude estar en la reunión con las y los diputados porque estuvimos en la otra reunión y porque aparte no se me avisó a tiempo. Pero como le decía la semana pasada al diputado Garnica, ¿no? Porque lo abordamos directamente y fue que sacamos esa reunión, y esa reunión atropellada que dice, ay, qué gusto verte, pero yo sé que no le dio gusto verme porque pues de hecho no nos dejaba pasar, ¿no? Entonces, desde ahí partimos que violencia es una. Y que violencia no se regula. La violencia no se regula y mucho menos se incentiva desde la institución. Repudiamos la violencia institucionalizada y la violencia generalizada en todas y cualquiera de sus manifestaciones, ¿no? Entonces, la pelea de gallos es anacrónica, es barbarie, y hoy, si legislan sobre ella, es un atropello a todas luces de que, pese a todos los cuerpos normativos que, como le dije al diputado, probablemente desconoce porque es médico, le llevamos un documento también de neurociencia para que entendiera en términos médicos cómo se agrava el diencéfalo, la corteza cerebral de un niño que está sujeto, viendo normalizada esta violencia, y que se van creando sociopatías en él y lo vamos desconectando con esa sensibilidad que exige el siglo XXI, pero que sobre todo es un derecho a la no violencia a la que tenemos los seres humanos, y en específico el bien superior de la infancia, ¿no? Además comentan algo muy interesante y muy necesario retomarlo. Estamos hablando de normalizar la violencia en un momento coyuntural, bueno, que ya no es coyuntural. Venimos arrastrando una problemática de la violencia social en México desde por lo menos el 2007. Estamos hablando de más de 12 años, 2 sexenios a nivel federal, a nivel nacional, una violencia, y pretender normalizar la violencia, porque al final la violencia ahí está presente, está vigente. Es pretender
mencionar que es algo cultural. O sea, yo insisto, a mí no me identifica como persona, no solamente como hidalguense, como ciudadano, como persona, no me identifica la violencia, no me identifica ver el maltrato animal. Eso no me hace hidalguense, perdón, no más hidalguense, no más de mexicano, ni me hace habitante de la tierra, ¿no? Y además hay un tema, una de las justificaciones de esta iniciativa es la economía. Es que, híjole, en vez de estar legislando, porque la discusión no es prohibir las peleas de gallos, que ese debería ser la verdadera discusión, prohibir la pelea de gallos, el maltrato animal, ese debería de ser el tema, no legislar para favorecerlo, incentivar, ponerlo porque, sí, claro, porque es ponerle una estrellita y decir, es que esto está moviendo la economía, la economía del Estado, ni siquiera hay un dato real, confiable y fiable de decir cuánto ingreso, cuánto mueve la economía las peleas de gallos, que evidentemente no solamente los vemos en ¿dónde? En los palenques, en las ferias, yo creo que la economía se mueve con las adicciones, con el alcoholismo, con todo lo que se mueve, en donde realmente se dan estos lamentables espectáculos dantescos que responden a una etapa por lo menos nada moderno, ¿no? Sí, no. Fíjate que justo lo que mencionas, dejamos muy claro los puntos. Para empezar, los gallos no son de México. En ese sentido, el gallo se origina en Asia, después pasa a Europa, lo adopta Francia y principalmente España. Y bueno, pues con la conquista nos imponen esa tradición tan absurda, ¿no? La gente a veces podría pensar que pues es una especie que puede extinguirse cuando en realidad es una raza que no pasa nada si desaparece porque la hemos ido creando mediante zootecnias. Eso es un punto muy interesante. Por otra parte, en el caso justo de lo que mencionas y lo abordamos hoy con los diputados, en el caso de la economía, que no tendría que ver con el tema cultural, pues la economía se mueve en base a cuestiones ilícitas, como son las apuestas, básicamente, ¿no? Y estamos fomentando, aparte de que tenemos también en Hidalgo los primeros lugares en alcoholismo, pues de alguna manera las cuestiones ilícitas, y en lugar de promover acciones que sean realmente sustentables y que generen el bienestar del pueblo hidalguense, estamos llevando todo lo contrario, ¿no? Realmente, y es clarísimo que no tienen un solo argumento válido. Por eso digo que a veces está como de risa, ¿no? El que tenga que perder tiempo ahí. Claro, pero el problema es que lo están legislando, el asunto es que lo hacen ley. Que lo hacen ley y eso es lo peligroso. Lo están discutiendo, desperdiciando tiempo, utilizando la prelación de las iniciativas, que es de risa loca, habiendo tantos temas. Y son representantes populares. Ahora, si bien es cierto, también la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su amparo 123 diagonal 2018, ahí dice que ningún derecho económico, ningún derecho del trabajo puede ir sobre un derecho preferente como la vida, la dignidad del animal, y que ningún acto que presuma tortura, maltrato, puede estar respaldado y arropado por la Constitución. Entonces, es así de claro, y estamos hablando de un amparo que pierden 3 organizaciones que manifestaban la ilicitud, o mejor dicho, la violación al derecho constitucional, que la disposición de la ley votada en Veracruz, en donde se prohíben, estamos hablando de la prohibición, aquí es la declaratoria, pero donde allá se prohíben, siendo el estado número 1 en producción gallera, ¿sí? de gallitos. Se prohíbe, y entonces ellos se amparan y pierden el amparo porque dicen no existe inconstitucionalidad alguna por los elementos que les estoy diciendo, y ningún derecho económico puede ir por un derecho preferente, ningún derecho cultural, folclórico puede ir por arriba. Es decir, ahorita pues entonces podríamos hablar de ese avasallamiento, de esa conquista impuesta también en nuestra cultura origen. Hay muchísimas manifestaciones culturales que están en estado de orfandad, olvidadas, que deberíamos de estar rescatando, y que estos y estas diputadas deberían de estar legislando en esa materia, no haciendo una oda a la violencia, no haciendo una apología a la sangre. Creo que las mexicanas, los mexicanos, los hidalguenses, las hidalguenses estamos ya cansados
hartos de estar viendo normalizada la violencia. No. Y hay un tema además, justamente lo comentaban, o sea, estas peleas de gallos, ¿para qué son? Para divertir a un grupo de personas en medio de un escenario de adicciones. Justamente aquí ya se tuvo alguna plática sobre la problemática en Hidalgo de las adicciones. Somos un estado donde desde los 11 años los niños están ya en niveles altos de alcohol. Y todavía legislando en un tema, porque además hay que mencionarlo, las y los diputados tienen como función representar los intereses de la población. Yo no he visto que realmente estén llevando o representando o que la discusión, la agenda social sea la pelea de gallos. Perdón, yo no pienso que esa sea la agenda social. La agenda social sigue siendo violencia, corrupción, delincuencia, porque todavía Hidalgo no es seguro, todavía nos sigue siendo altamente conflictivo, como a nivel nacional está pasando. Hay graves problemas, ¿no? Pero pensar en que ese es el tema, que la sociedad... Entonces estamos pensando que están legislando para un grupo de personas en específico para mantener un negocio, porque esto es un asunto económico, ya lo comentaba muy bien Erika. No se puede estar por encima, o sea, los derechos humanos son inalienables. Así es. No se pueden compartir, repartir, jerarquizar los derechos, sí a los derechos culturales, siempre y cuando no vayan en contra de los propios derechos humanos. ¿Qué está pasando? Que los que promueven este tipo de iniciativas consideran que entonces el esclavismo, porque era un asunto de otras sociedades, es válido. Exacto. La infabulación, como comentabas, entonces hay que mantenerlo porque pues, así era la sociedad, era algo cultural, y eso es algo que pareciera ser no han logrado entender, que la sociedad es dinámica, es cambiante, y además los derechos humanos son progresistas. Tenemos que ganarnos los derechos. La Constitución ya está basada en esta pro persona, en esta progresividad de estos derechos, ¿no? O sea, el artículo 1, el artículo 4, niños y niñas, libres, o sea, son muchísimas. Por eso te decía que no es un movimiento solamente de animalistas, o no se transgrede solamente los derechos de los animales, sino se transgreden muchísimas aristas que en lo particular, como se le dijo al diputado Garnica Alonso, que él es el promovente. Dice, ¿pero por qué se refieren a mí si lo votó una? Bueno, pero usted insiste en subirla. Y usted es el único facultado, es decir, el diputado Garnica Alonso, Rafael Garnica Alonso, es el único facultado para que, teniendo todos los insumos, todos los elementos que se les han dado, diferentes asociaciones, apoyadas por colectivos, por independientes, por lo que sea, ciudadanos y ciudadanas, con y sin membrete. Lo que nosotros queremos es realmente que legisle bajo el principio científico, los cuerpos normativos, la jurisprudencia, y tengamos resultados y leyes que emanen de esto. Cuando no se legisla bajo esto, cuando se legisla por filias, fobias, apreciaciones, gustos, desde sus creencias, en esa defensa, estamos cayendo en una ilicitud constitucional, porque ellos votaron y protestaron ante la Constitución poder estar legislando para sus representados. Este es un sector muy pequeñito, y que, si bien es cierto, dicen, no, Erika, es que la apuesta no está, el dinero no está en la apuesta, el dinero está en la nutrición de los gallos, que son nuestras mascotas. Bueno, síganlos manteniendo. Nadie está diciendo absolutamente nada, son sus mascotas. Yo tengo a mascotas 6 perritos, no pienso echarlos a pelear con una extensión de colmillos de acero. Que porque a lo mejor en tu familia de la tradición, ¿no? Es que mi familia... Exacto. Escuchábamos algunos argumentos de galleros el día de ayer, y decían, es que a mí me gusta, es que mi familia, es que mis amigos, es que mi. Las leyes son de observancia obligatoria y universales. Entonces, aquí, simple y sencillamente, si se legisla, es un acto de miseria, porque antes podíamos entender que eran ignorantes en el tema. Con todos los insumos que se tiene, por primera vez, una bancada hecha del 50% de grandes académicos o de académicos, y que tengamos estos resultados, sí lastima. No fue mi rector, pero lastima, porque tú tienes una imagen de una persona de pensamiento universal, ¿no? Y que se arropen por votarla y subirla. Y yo estoy consciente y tengo la esperanza de que, si seguimos con la presión social, con los argumentos no viscerales, sino científicos, no va a pasar. Estamos seguros que no va a pasar. Eso está en nuestras manos, de que no pase. Entonces,
no tienen argumentos absolutamente nada más que filias, fobias, gusto por la sangre, bueno, pues ahí que les guste la sangre y pues ni modo, pero que no quieren decir que nos identifica a todas y todos. Eso no nos identifica, nos estigmatiza y no lo vamos a permitir, y no vamos a permitir que ni siquiera el señor gobernador lo avale. Al contrario, exigimos que dé su postura, que eso no identifica a las hidalguenses y a los hidalguenses. Y además hay que mencionar algo. Creo que pareciera ser que estamos otra vez en una etapa diferente. En Estados Unidos justamente, ¿no? O sea, están prohibidos en todo el país, pese a que es un país donde existe en algunos estados la pena de muerte. Bueno, el maltrato animal no, las peleas de gallos es un asunto, está penado la pelea de gallos en Estados Unidos, y en México no. O sea, ¿cómo cambia? Estamos viendo otra vez que las necesidades de México son diferentes, y está aunado porque justamente, Jonathan, estamos en pleno proceso de feria, donde vamos a ver lamentablemente estos espectáculos, donde va a haber peleas de gallos a muerte, porque hay que mencionarlo, es a muerte. O sea, ahí es un tema donde uno se divierte viendo cómo dos seres vivos se lastiman a morir, porque no es un asunto ni natural, porque les van poniendo elementos como navajas, les cortan para evitar, caray, o sea, para la diversión de unos cuantos, para que apuesten unos cuantos, para que se alcoholicen unos cuantos, y todavía enfrente está algo llamado un lienzo charro, y todavía al lado está la plaza de toros. Wow, ¿cómo le podemos llamar a la feria? La feria, si es la feria que nos identifica y nos une como hidalguenses, o de verdad, ya viéndolo así, es un... Fíjate, Alfredo, que eso justamente es algo que me preocupa muchísimo, porque nos habla del grado de marginación que tenemos los hidalguenses en general. Desde los tomadores de decisiones, como son los legisladores, nuestro propio gobierno, nuestra propia gente. Ayer que leíamos y escuchábamos los argumentos de un gallero, de verdad que es muy triste que nuestra sociedad tenga ese grado de opresión tan grande, porque los compañeros galleros ni siquiera se pueden dar cuenta que ellos también son los oprimidos. Entonces el tener que cambiar toda esta sociedad desde arriba, desde el fondo y la forma, es una tarea titánica que estamos absorbiendo las organizaciones, como bien lo mencionan, pero que nos está costando pues todo este trabajo, el ver, y como es pasar por la plaza de toros, pasar por el lienzo charro, luego pasar por el palenque, en lugar de que tengamos bibliotecas, de que tengamos el arte en otras expresiones, en otra cultura diferente, que tenemos que empezar a movilizar, y que el gobernador debe entenderlo. En ese sentido, nosotros fuimos muy claros, ingresamos documentos para frenar esta barbarie que se solicitó, con los argumentos jurídicos, biológicos, científicos, incluso filosóficos, el por qué no puede hacer, y también al mismo tiempo ingresamos una advertencia y para que de alguna manera el gobernador pudiera tener conciencia de que en caso de que esta iniciativa pudiera ser votada a favor, él pidiera su derecho de veto y poder echar atrás esta circunstancia, ya que él en 2017 se comprometió con la sociedad hidalguense a no permitir el maltrato animal. Yo creo, y hoy fíjate que platicaba con los legisladores y les decía eso. Antes no sabíamos que las aves pues son un animal al igual que nosotros, ¿no? Que también pertenecemos a los vertebrados, y ahora los estudios científicos son clarísimos. Nos hemos dado cuenta que ellas tienen también conciencia, incluso que es una conciencia muy parecida a la de los seres humanos. Entonces, el tener todavía esta barbarie que se contrapone jurídicamente, biológicamente, de todas las formas habidas, nos habla de este proceso de marginación tan grande que debemos empezar a cambiar. No es posible que ante la emergencia climática que tenemos, todo lo que estamos perdiendo, estemos enfocados en esta tontería del capricho de algunas personas que no tienen el sustento. Yo creo que en ese sentido hemos sido muy claros. Todas las organizaciones, los colectivos, más de 30 organizaciones han estado participando en esto.
comentarte que el animalismo es el gremio social que más ha crecido en México y en todo el mundo. Eso nos habla de la importancia que tiene en Hidalgo. Las organizaciones que más han crecido son las de animalistas. Entonces eso nos habla de una preocupación y de un cambio que estamos exigiendo a los ciudadanos, ¿no? No podemos estar teniendo todavía estas cosas. Y además vale la pena mencionar que no es ni siquiera un tema de partidos, es un tema lamentablemente de creencias hasta personales, de gustos personales podríamos decir, y que va más allá de la propia realidad. Hay que recordar porque ahorita se habla de una fracción parlamentaria, pero en realidad son diputados de una fracción parlamentaria, aunque con el respaldo de varios diputados de varios partidos, porque en la comisión hay de varios partidos. Algo muy similar ocurrió el 23 de agosto de 2012, cuando en su momento el tan poco recordado gobernador Francisco Olvera, ¿no?, manda una iniciativa y que el Congreso lo aprueba, ¿no? Prácticamente por unanimidad, el que las corridas de toros fuera un patrimonio igual cultural. Sí. Otra vez, algo que según nos distingue como hidalguenses. ¡Wow! Entonces, y después sale una iniciativa, una ley para prohibir el maltrato animal, siempre y cuando no sean toros, ¿no? Es decir, leyes a modo, leyes para favorecer unos cuantos, y eso no es sano, no es posible, porque pareciera ser que son, insisto, leyes, iniciativas para ciertos grupos, pero no están pensando en la biodiversidad, en el medio ambiente, en esta sana convivencia entre todas las especies. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. A Paco Olvera tuvo alguna vez bien autoinvitarse a un evento cuando yo funcionaria municipal, y digo autoinvitarse porque no estaba invitado, pero llegó ahí lo bueno que no lo invité a mi boda, si no hubiera sido el marido. Entonces, sí, porque llegó a organizar, y después preguntó al público que estaba ahí, porque fue a un lugar en donde estábamos inaugurando, que era una unidad de rescate y rehabilitación, fue a decir quién no se ha divertido en circos. Yo no sé si lo hizo adrede, y ante personas totalmente progresistas, ¿no? Entonces, ¿y quién no se ha divertido yendo a la Plaza de Toros? ¿No? Pues todo el mundo así como que levantó la mano, se equivocó se equivocó de evento, ¿no? Pensó que iba, yo creo que a ver, que eran sus amigos, ¿no? Sí. Su misma clase política. Estas leyes, exacto, estas leyes que se hacen o que no se tocan, para que no alteremos mi relación de compadrazgo con cierto ganadero, mi relación de compadrazgo con bla, 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 bla. Pero esto no nos identifica. Lo grave también en esta nueva legislatura, en la 64 legislatura, es que también tienen firmado un acuerdo interno que es una invitación, respetando, por supuesto, a las autonomías de los congresos locales. Invita al Congreso de la Unión a todos los legisladores de todos los estados a que se legisle con progresividad de derechos, a que se legisle en beneficio del bienestar animal. Y aquí está, y está firmado por todos los diputados. Este es el acuerdo interno, el acuerdo número, que también estaba en la orden del día y lo bajaron, el acuerdo número 64, 2 Romanos 5, 4, 22, de fecha 23 de enero del año en curso, enviado por la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, comunicando acuerdo mediante el cual exhorta a los congresos de las entidades federativas con pleno respeto a su soberanía a analizar y en su caso considerar en su legislación las medidas que fomenten el bienestar animal de la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, firmado por todos los diputados de esa comisión y otros allegados. Entonces, la verdad es un acto totalmente de incongruencia, es un acto que saben de lo que se está hablando, y entonces yo puedo presumir que es un acto miserable, es un acto que se quiere satisfacer o escuchar a un sector muy pequeño, muy reducido, y no escuchar a una gran mayoría que estamos en esta lucha de la construcción por una sociedad libre de violencia, más igualitaria, y que aplica totalmente todos estos elementos que hemos hablado, estas sentencias, con la cuestión de la fiesta brava, la corrida de toros, ¿no? Dicho sea de paso, en administraciones pasadas, no recuerdo en esta, tú me vas a ayudar más, Jonathan, te llegaban
boletitos para los niños con capacidades diferentes. En ese entonces, ahora son discapacidades, pero en ese entonces decía: apoya tal causa, ellos te necesitan en la plaza de toros, violentando derechos de la infancia. Entonces no podemos ayudar a los vulnerables despreciando, matando a otros vulnerables, ¿no? Y es la suerte de todos estos tipos de espectáculos. Se tiene que regalar el boletaje, se tiene que hacer un 2x1, se tiene que traer, recuerdo, o sea, perdón, pero en el palenque, si meten un Espinoza Paz, les van a aborratar y no vienen a ver a los gallos. O sea, vinieron a ver a Espinoza pasear como un Mario. Ese día iba a cantar en la feria y dije: vinieron a verme. No, iban a ver a Espinoza Paz, ¿no? O sea, entonces, ni la gente quiere a Erika cantando en la feria, ni la gente está exigiendo y pidiendo los gallos. Se pone para cumplir con el requisito, como si poner árbol de Navidad fuera necesario y obligatorio. Sí, como y además, digo, para ir terminando, es importante mencionar algo que evidentemente esto implica más discusión, invitar a la población a que esté informados, que se informe que escuche las diferentes opiniones. Siempre es importante abrir el diálogo. Evidentemente la razón debe de prevalecer ante la sinrazón, ante la fe, ante la creencia, y la realidad, la racionalidad debe de prevalecer, ¿no? A veces las redes son insuficientes, sirven para llevar una idea, pero no para discutir. A veces se confunde que la discusión en redes, ahí está el tema. No, la discusión está en el Congreso. La discusión es seguir abriendo espacios como espacios en las escuelas, que la población se organice. Sería muy importante, sobre todo jóvenes universitarios, de las prepas, de las escuelas, que abra espacios para que lo comente, lo platique, porque es cierto, es un tema que se requiere, como otros, abrir espacios para su discusión, para su diálogo, y que sean las posturas, ¿no? Alguien dirá que por qué no invitamos a un gallero, pues porque no viene, ¿no? Porque pues aquí no fomentamos la violencia, pero de todas maneras vale la pena abrir el espacio. Hay otros temas que ya no vamos a discutir por cuestión de tiempo, pero que son parte de estas discusiones que yo, cada que veo un hilo en una red social, nacieron para morir, los toros fueron creados para morir, los gallos fueron creados para morir. Ah, caray, lo mismo regresamos a esta etapa de hace 500 años, claro, donde el esclavismo pues era parte, ¿no? Porque la mujer nació para parir, ¿no? Entonces, esos constructos culturales que tenemos que romper, y que estos espacios son los que nos va a permitir realmente abrir un nuevo espacio de diálogo, porque el objetivo es construir una sociedad formada, informada, que no se quede con eso que está viendo, con esos diálogos de quienes a veces ocupan los espacios de opinión, quienes ocupan los cargos de poder, ¿no? Y de decisión, para que un gobernador diga: yo quiero que las corridas sean un patrimonio cultural, aunque no fuera consultado por absolutamente nadie. Ahí es lo grave de realmente estar como ciudadanía incidiendo. Sí vale la pena que ahorita comentaran dónde los pueden encontrar, para que se pueda seguir abriendo, por si también los quieren invitar a otros espacios para generar estos diálogos. Creo que es fundamental abrir la discusión. Ahorita estamos hablando del maltrato animal. Hay otros temas donde es la sociedad civil quien de nueva cuenta, como a nivel nacional sucede, sin recursos, está realmente alzando la voz por los derechos humanos, y eso es importante mencionarlo. No sé si quisieran mencionar algo para ir concluyendo, Jonas. Sí, en efecto, que como bien lo mencionan ustedes dos, la sociedad civil está sacando la casta como debe ser. Creo que es muy importante, como bien lo dices, el tratar de difundir, a llegar más el conocimiento a la sociedad. De alguna manera se nos va a permitir pues tener un panorama muy diferente del que tenemos. En ese sentido, nosotros también nos preocupamos por los compañeros galleros que tienen miedo de que van a perder su empleo, de que van a quedar sin otra cosa que hacer. Nosotros también como sociedad civil estamos dispuestos a apoyarlos en ese sentido, a buscarles una forma digna de poder generar recursos para ellos, que sean suficientes para mantener a su familia, porque es necesario actualmente. Por otra parte, pues también agradecer de una vez a todas las organizaciones y los colectivos, todas las personas que han estado ahí día a día trabajando con nosotros, protestando. Sabemos que, y como lo mencionamos hoy, no vamos a permitir que siga ocurriendo esto. Vamos a luchar todos juntos, vamos a
vamos a erradicar el tema del maltrato animal, vamos a quitar las corridas de toros, vamos a quitar también las peleas de gallos, porque tenemos que cambiar, ¿no? Yo de verdad pues agradecerte, Alfredo, tu disposición, también a tu gran equipo de trabajo que tienes aquí, a Erika también, por tomarse el tiempo de estar luchando día a día, codo a codo, con todos los compañeros animalistas, y pues decirle a nuestros legisladores que también somos sus amigos, somos sus aliados, y en ese sentido queremos construir junto con ustedes un mejor estado. Bueno, pues nada más igual, ¿no? Para no ser repetitiva, solamente abonar, ¿no? Que no vamos a permitir que se declare patrimonio cultural inmaterial el maltrato animal, llámese el animal que sea, el maltrato animal. Eso es lo que nos identificaría de detonarse esto, ¿no? Que no lo vamos a permitir, no vamos a dejar pasar, que no nos lastima ni nos indigna la vida de los gallos, ¿no? Nos indigna el tipo como mueren. Entonces, la forma tan lacerante en la que mueren. Es una lucha de ciudadanos y ciudadanas que estamos sacudiendo y sembrando el Congreso para que esta ley no se vote y que no se desperdicie el tiempo, ¿no? Necesitamos esa eficacia y ese austeridad en la cuestión de estar atendiendo realmente los asuntos que impactan y abonan al Estado. Esto no abona en lo absoluto, y pues decirles que aquí estamos a la orden, que si se suman seríamos muy agradecidos de que se estén sumando. ¿Dónde encontrarnos? Yo creo que en estos últimos días nos encuentran más en el Congreso que en nuestras oficinas. Andamos ahí de oficina en oficina. Invitar a los diputados también, que bueno, en el piso 2 se está analizando una ley de bienestar animal, en el 3 protección animal, en la que estamos participando, y que nos quieran dar un madruguete de este tamaño, porque se iba a votar. O sea, se iba a votar. Con el pozole indigesto nos enteramos, ¿no? Se iba a votar y esto no puede ser. Y después escucho unos argumentos que qué pensamos entonces de las rosticerías, que si las damos a nada más pusilánime, la muerte de un animal, solamente por diversión y escarnio de esto. La nutrición, el plato del buen comer está en la mesa de cada quien y en la decisión de cada quien. Sin embargo, hay una invitación de las Naciones Unidas por restringir o moderar nuestros usos de cárnicos. Aún así, ¿no? Pero al final, pues hacemos esa invitación, agradecer estos espacios y decir que nunca nadie antes, cuando estamos luchando por los animales, como decía Winston Churchill, nunca antes tantos debieron tanto a tan pocos, ¿no? Realmente no queremos que se repita este modelo. No pasa absolutamente nada si Gallus domesticus desaparece, no pasa absolutamente nada si alguna raza desaparece, no impacta negativamente a nuestra biodiversidad. Sin embargo, la producción de gallos sí desestabiliza la biota del planeta, ¿no? La producción, la sobreproducción de estos animales, porque decían que son millones de gallos los que están por ahí. Sí. Entonces, eso sí, queríamos saber si tienen sus impactos ambientales, en dónde desechan a estos animalitos, en dónde los creman, en dónde mil cosas. Tenemos un tema brutal en esto, que decía yo, es transversal. Entonces, agradecerte este espacio, Alfredo, agradecerte siempre esa solidaridad, esa sororidad con estos temas de progresividad de derechos, y invitar a los diputados que si se sube, se vote en contra y dejen nada más a un diputado exhibiéndose como es una persona que hace tributo a la violencia, y que si no, este diputado que ya tiene los insumos no solamente para no declararlo, sino para que empiece a legislar en la abolición de pelea de gallos y corridas de toros y todo lo que implique maltrato animal, tome las riendas y pueda hacer sus facultades para retirar este dictamen, ¿no? Y no sea subido a pleno, precisamente que nos dé chance mejor de subir otras iniciativas, otros temas muy importantes, ¿no? Pues buenas noches a todas y a todos. Le vamos a dar las gracias a Jonathan por esta participación. Erika, realmente trabajar por los derechos humanos es un asunto colectivo. Las causas se encausan y hay que sumar, ¿no? Construir una sociedad de derechos. Lo peor que puede pasar es pensar que hay divisiones, que hay temas que le tocan a ciertos grupos nada más. Yo creo que entre se pueda sumar
mayores voces, podemos realmente alcanzar una sociedad donde haya pleno respeto a los derechos humanos. Ya no vamos a abondar más. Por ahí nos preguntaba Miguel Ernesto sobre el aborto, qué tipo de abuso es. No, más bien se habla de la interrupción legal del embarazo y es un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. No se habla de eliminar la vida, se habla de un derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Y lo mismo, hasta en ese tema se tuvo que tomar en cuenta temas muy puntuales de la ciencia, de hasta en qué momento se puede hablar de una vida. Entonces, la Corte Interamericana, Naciones Unidas, Constitución, todo lo que ya está en las jurisprudencias, ¿no? Y bueno, lo vamos a mandar de todas maneras, lo vamos a seguir invitando que siga al pendiente. Con mucho gusto podemos seguir abordando este tema. De hecho, la primera mesa fue sobre la interrupción legal del embarazo, el primer podcast, ya son 15. Los invitamos a que sigan por el canal de YouTube, por Spotify, para seguir abriendo estos espacios. De nueva cuenta, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de trabajo, porque esto sin un trabajo colectivo no se podría lograr. Y lo más importante es que más personas estén formadas, informadas y seguir construyendo una conciencia política en Hidalgo. Buenas noches a todas y a todos.